Estaba orando a Dios y lo he titulado Tenemos que pedir perdón. El jueves estuve aquí en el culto y me fui un poco inquieto para mi casa. Después de escuchar el mensaje que Dios le dio a nuestro pastor y hablaba conmigo mismo y decía, algo no anda mal, algo no anda bien, algo no se está haciendo bien, algo se ha dejado de hacer, algo está pasando. Me fui inquieto y me encerré a solas a hablar con Dios. Le dije, Señor, tu iglesia necesita escuchar tu voz. Dime qué quieres hablar a la iglesia. Que no sea yo el que hable palabras humanas, sino que sea usted el quien hable a la iglesia. Y es ahí donde siento de parte de Dios titular este mensaje, tenemos que pedir perdón. Y ahorita escuchando mis hermanos de la directiva de evangelismo diciendo lo que acaban de decir, se asusta uno. Y volvemos a decir, ¿qué es lo que está pasando? Quizás hay cosas que hemos dejado de hacer que deberíamos estar haciendo. Hay cosas que estamos dejando de hacer, la cual el Señor nos ha venido diciendo hace rato. Y a veces es como si la voz de Dios nos rogara a nosotros mismos, por medio de todos los que se paran aquí a predicar la palabra de Dios. Y palabra viene y palabra va, se entra por un oído y se sale por otro, pero no queremos hacer caso. Claro, vivimos un evangelio acomodado, donde no nos persiguen, donde ya no nos tiran piedras ni tomates, porque en Colombia vivimos un evangelio maravilloso, gracias a Dios, porque conocemos la palabra de Dios. Pero cuando uno está en el campo misionero, yo recuerdo cuando vivía en Chile, cuando llegué a la iglesia, ya no tenían, el pastor no tenía comités, no tenía líderes para servir. En esos días de haber llegado, Dios le puso el sentir al pastor de nombrar comités. Por la gracia de Dios me nombró a mí como presidente de la juventud. Y no es fácil trabajar en un país donde no hay recursos, porque a veces los pastores, a algunos les tocaba trabajar y por la tarde dedicarse a las cosas de Dios. La congregación, si lo pudiese decir de alguna manera, donde predicábamos la palabra de Dios, por la mañana en el transcurso del día era un restaurante, no de la iglesia, y por la noche podíamos hacer los cultos ahí. Poca asistencia, pocos jóvenes, pocos hermanos. Pero recuerdo que nos madrugábamos a orar con nuestro pastor y con los hermanos poquitos que habían, a clamar por las misiones, a clamar por el trabajo, para que Dios abriera puertas, para que Dios salvara a la gente. Y gracias a Dios, si hoy podemos decir, el poquito tiempo que lleva Chile en la obra misionera ha crecido de una manera sorprendente por la gracia y la misericordia de Dios. E inclusive ya hay pastores chilenos, se han ido abriendo campos, pero porque hay que tener una entrega total a Dios,
porque hay que aprender a percibir la voz de Dios y no la de los hombres. Pero para poder percibir la voz de Dios hay que estar inspirados por la presencia de Dios, porque en la carnalidad no se puede percibir la presencia ni la gracia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El tiempo que vivimos, las necesidades que tenemos, los retos que nos planean en el campo espiritual, económico y misionero, y de liderazgo con la juventud y en general con la iglesia, debe llevar a considerar nuestro ministerio y a esforzarnos para que todo salga bien y poder obtener los mejores resultados. Pero ¿qué tiempos vivimos? Vivimos tiempos de tecnología. Gracias a Dios por la tecnología. Pero eso nos ha llevado a alejarnos un poco de Dios. No a todos, pero sí a muchos. Vivimos tiempos de grandes avances científicos. Vivimos tiempos de apostasía, de blasfemia hacia Dios. Falta de consagración. Falta de santidad. Y cuando hablamos de santidad, a algunos les molesta que se hable de eso. Pero si el Señor lo dijo, lo tendremos que seguir publicando y diciéndolo. Gústele y perdóneme a quien le guste o no le guste. Aquí no se hace lo que uno quiere, sino lo que Dios quiere. Cuando uno se para aquí, uno no se para aquí sin buscar primeramente el rostro de Dios, sin pedirle la dirección a Dios, sin humillarse a Dios y decirle que ojalá que las palabras que salgan del predicador, sin importar quién se pare aquí, no sean palabras humanas, sino que sea la voz de Dios para su pueblo. Y a veces es triste cuando el predicador o la predicadora está aquí en el altar y algunos están ahí mascando chicle. Algunos son indiferentes a la presencia de Dios. Y a veces decimos, ¿qué pasa? ¿Por qué pasan las cosas? Pero si nos estamos desconectando de la raíz que es el Señor Jesucristo. Y Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Pero parecemos niños que por un oído nos entra y por otro nos sale. Pero esto no puede seguir así en esta mañana. Algo va a hacer Dios en esta mañana. Lo digo en el nombre del Señor Jesús. Tanta pasividad que hay en nuestras vidas. ¿Sabe que una vez le escuché a un pastor del consistorio de ancianos decir que entre ellos a veces hablaban que ojalá la iglesia fuera perseguida para que no hubiera tanto conformismo en nuestras vidas? Porque si usted se pone a mirar los tiempos de atrás, cuando la iglesia era perseguida, como que los hermanos buscaban más a Dios, como que la gloria de Dios se derramaba más. Vivimos tiempos de falta de temor a Dios. Hasta eso se ha perdido. Si hoy peco, me da igual. Me escondo de los hombres. ¿Y de qué me sirve esconderme de Dios, de los hombres? Si Dios me está viendo donde esté. Vivimos tiempos de falta de oración. A veces pareciéramos que nos estuviéramos pasando por un cerco, que nos agachamos y nos paramos. Oh Señor, buenos días. Señor, hasta luego. Gracias y ya. Y queremos avivamiento, ¿cierto? Queremos que Dios se mueva.
Pero Dios exige de nosotros una entrega total. Dios exige humillación. ¿Cuánto hace usted que no clama a Dios? ¿Cuánto hace que usted o yo no lloramos en la presencia de Dios? Es que ya llevamos mucho tiempo en el Evangelio y nos hemos vuelto profesionales. No, qué pena que me vean llorar. No, qué pena que me vean saltar. Hay poder en el nombre del Señor Jesús esta mañana. Si Dios en esta mañana te toca el corazón, no te aguantes la presencia de Dios. Si Dios quiere quebrantarte en esta mañana, partirte, permítame decirlo así, ábrele el corazón a Dios, adora al Señor Jesús. Vivimos tiempos de pecados ocultos, donde no solamente nos hacemos daño a nosotros, sino a los demás. ¿Cuántas veces, y perdóneme, hemos sido el estorbo nosotros para con Dios? Donde Dios ha querido hacer algo y nosotros hemos estorbado los planes de Dios. Lo estoy diciendo en el nombre del Señor Jesús. Hemos cambiado los planes de Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado para algo? Y tú hiciste caso omiso a eso y Dios tuvo que llamar a otro para que lo hiciera. Pero que esta mañana yo le pido al Espíritu Santo que reargulla nuestras vidas, que quebrante nuestros corazones y que abra nuestro entendimiento espiritual. Lo que está pasando tampoco es para que se asuste y no se olvide del Dios que usted tiene y que predicamos aquí todos los días, porque Dios sigue siendo el mismo. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vivimos tiempos de una juventud desorientada, donde en los planes muy poco se ve Dios, muy poco se ve el buscar la presencia del Señor Jesús. Pero ¿qué quiere decir volver a las sendas antiguas? Volver quiere decir regresar, retornar o volver a tomar el mismo camino. Para nosotros los creyentes, el volver a la senda antigua implica regresar a aquella relación que teníamos con el Señor al comienzo de nuestra entrega con Él. Significa volver a sentir la pasión y el amor que sentíamos por Él. Eso lo hemos perdido. Si usted recuerda cuando usted empezó la vida cristiana, o yo la recuerdo, 28 años de vida cristiana. Recuerdo que cuando llegué a la iglesia del Jardín en la ciudad de Cali, los ayunos que se hacían allí, los días lunes, miércoles y domingos, ayunos largos, perdónenme, no son los ayunos que hacemos hoy en día. Porque no queremos pagar el precio de las cosas, porque creemos que eso es con una sola palabra de oración. Eran ayunos de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y eso ya no se ve. Y a veces los que vienen a ayunar y los que no vienen interrumpen a los que están ayunando. Reverencia, respeto. ¿Usted qué va a saber si ese hermano está clamando hasta por su propia vida, con nombre y apellido? Todo eso se ha perdido. Las vigilias. Recuerdo que alquilábamos un club grande donde pudiéramos irnos tranquilamente, donde no molestáramos a nadie ni nadie nos molestara.
y alquilábamos 2, 3 buses, vigilias de 7 de la noche a 6 de la mañana. Recuerdo que cuando nos íbamos en el camión de un hermano con la batería y nos íbamos cantando ahí en el camión, mientras que él iba por el camino donde íbamos a llegar, y nos poníamos a cantar y a cantar alabanzas al Señor. Y la presencia de Dios se derramaba en ese camión. Hablábamos en lenguas, llorábamos en un camión, en una carretera. ¿Qué nos pasa? Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Los retiros espirituales, eso tampoco ya se ve. Nos íbamos 2, 3 días de retiros espirituales. Durante esos días sin comer absolutamente nada. Sí, no era fácil. Yo recuerdo que al segundo día nos dio a todos los que estábamos ahí un malestar, y nosotros con esa lucha. Una cosa tan extraña, y nosotros comenzamos a clamar al Señor. Hemos venido a buscarlo, hemos venido porque necesitamos su gracia. No queremos ir a comer, hemos venido a ayunar, hemos venido a olvidarnos hasta de la comida. Y Dios nos ayudaba, Dios nos fortalecía. Íbamos a hacer las serenatas, a visitar a los hermanos que estuvieran pasando por cualquier circunstancia o una visita. Y en la serenata se derramaba la gloria de Dios. No le estoy mintiendo, hermano. Yo lo viví, yo lo vi. Hermanos que no habían recibido el Espíritu Santo recibiéndolo en una serenata. Y a que le íbamos a dar la serenata, como que Dios lo fortalecía tanto que él decía: ¿para dónde van? No, vamos para otro lado. Espere, yo me arreglo y me voy con ustedes. Hemos perdido todo eso. Hemos perdido eso. Salíamos a evangelizar, nos subíamos a los buses a predicar. Yo recuerdo que cuando me tocaba predicar, yo le decía a veces al conductor: Señor, por favor, le baja el equipo, vamos a predicar. Y una vez, cuando me volví a tocar predicar, yo no le voy a decir que haga el favor y le baje. Yo le pagaba el pasaje y le decía: en el nombre del Señor Jesús voy a predicar la palabra. Y él solito le bajaba al equipo. Y le predicamos a la gente. ¿Y sabe cuál era como el pago de uno? De ver la alegría de la gente. Que le decían a uno gracias. Con esa felicidad, como con esas ganas de quererlo abrazar a uno. Nos íbamos para la olla del centro de Cali, que no es cualquier olla. Nos íbamos para los ancianatos, para los hospitales. Pero eso ya no lo hacemos. Y si lo hacen, solamente son un poquito que se pueden contar con la palma de la mano y sobran dedos. ¿Y cuántos hay en la congregación? Yo la verdad, después de ese mensaje, yo sí me fui inquieto. Yo dije: algo está pasando, Dios nos está hablando, Dios quiere decirnos algo y no le estamos prestando atención a Dios. Y si no le prestamos atención a Dios, ¿a quién le vamos a prestar atención? ¿A quién? Dígame usted. Escuchar al hombre no tiene a veces ninguna garantía. Pero escuchar a un hombre o a una mujer lleno del Espíritu Santo, cuando habla de Dios, tiene todas las garantías de parte de Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Hacíamos los campamentos de niños, adolescentes, y hacíamos una fogata y uno ver esos niños llorando. Yo tenía un sobrino
como la edad de mi hijo. Y ver a mi sobrino ahí quebrantado llorando, eso lo conmovía a uno. Ver los niños ahí quebrantados y salir sus lágrimas por su rostro, sintiendo la presencia de Dios, sintiendo la gracia de Dios. Y sabe que era lo más lindo, que se acababa el campamento y cuando veníamos de regreso en el bus para la iglesia, para que cada uno cogiera para su casa, pero mientras que veníamos en el camino, veníamos cantando en el bus. Y los adolescentes uno los veía llorando, hablando en lenguas, tanto así que llegaban a la iglesia y venían al altar a orar al Señor Jesús, hablando en otras lenguas. El Espíritu Santo como que se derramaba más antes que hoy. Pero déjeme decirte que eso es una cruel mentira, porque se sigue derramando, pero no se ha seguido tanto derramando por nosotros mismos, por la poca consagración y por la poca búsqueda de nosotros para con Dios, porque estamos ocupados en tantas cosas que nos están alejando del Señor Jesús. Pero hoy hay un llamado de Dios. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. ¿Y cuántos líderes? David estaba en el terrado de su casa real. De repente mira que allá se está bañando una mujer y dice la Biblia que muy hermosa. Es normal que pase la mujer hermosa y ya, hasta ahí. Pero ¿para qué contemplar el pecado? Se quedó mirando y se quedó mirando. Y después mandó a preguntar por ella, quién era ella. Le dijeron, ella es la hija de Elián, la mujer de Urías Eteo. Hasta que buscó encontrarse con ella para irse a acostar, sabiendo que es el cristiano, sabiendo que era el rey, sabiendo que ya le habían dicho que ella tenía su marido, pero con todo eso no le importó y se acostó con ella. Perdió la orientación hacia Dios, perdió la consagración. Y después aquella mujer queda en embarazo de él. Alabanzas al Señor Jesús. Y el hombre pensó que todo había quedado allí. Y no contento con eso, quiso deshacerse del esposo de aquella mujer. Y fue, hizo cartas y dijo, póngame a Urías Eteo al frente de la batalla para que él quede herido y muera. Y así vemos muchos. La embarramos y la seguimos embarrando. Y Dios, mi familia, y hasta que verdad hicieron el campo de batalla y el pobre hombre, claro, ahí al frente, el primero es el que chupa. A él fue el que le dieron y ahí quedó herido y quedó muerto. Después llegó la mujer y se dio cuenta de lo que había pasado y se hizo duelo. Lo dice en el capítulo 11, segunda de Samuel, versículo 26. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y mire lo que dice el verso 27. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho, escuchen, fue desagradable ante los ojos de Jehová. Usted y yo nos podemos esconder de Dios, supuestamente, pero no es así. Al hombre lo podemos engañar y nos podemos engañar a nosotros mismos. David pensó que ya con eso, con haber acabado con el hombre, ya todo eso iba a quedar así. Mentiras. Dios envió a Natán. Le dice David, hay dos hombres
uno rico y uno es pobre. El rico tiene muchas ovejas, muchas vacas, pero hay un hombre que solamente tiene una ovejita. Come con ella, duerme con ella, vive con ella. Sus hijos se criaron con ella. Y aquel hombre que llegó donde el hombre rico a visitarlo, el hombre rico tomó la oveja del hombre pobre y la guisó para poderlo recibir y atenderlo. Cuando Natán le contaba eso a David, David dice que se enfureció y dijo: aquel hombre debe de pagar por lo que hizo. Aquel hombre es digno de pagar ese daño que ha causado. Y Natán le dice a David: aquel hombre eres tú. Él creía que de Dios se podía esconder, que las cosas iban a quedar como él había hecho, pero ante Dios nada se oculta. Dios conoce sus pensamientos, Dios conoce su corazón. Pecados ocultos que atrasan la obra de Dios, pecados ocultos que hacen que la familia sufra las malas consecuencias y las malas decisiones de nosotros. David, el hijo de David, dice la Biblia que Dios lo hirió. Las consecuencias. Lloró amargamente por su hijo. Y no solamente a eso, se le vinieron muchos problemas en su casa. Muchos problemas con sus hijos. Donde el uno buscó acostarse con su hermana. Donde su hijo lo buscaba el propio David para matarlo. Las consecuencias. Cuando tomamos malas decisiones, no solamente sufrimos nosotros, sufre la iglesia, sufre la familia, la obra se estanca. Y a veces decimos: ¿qué pasa? ¿Por qué nos va así? Pero esta mañana, aquí hay un Dios en esta mañana, si usted lo cree, que está aquí para hacer algo con nosotros. Si otros pagaron el precio, si otros se consagraron, si otros lo dieron todo, Dios en esta mañana tiene un altar aquí para que lo entreguemos todo en esta mañana. Ni usted ni yo éramos dignos de la gracia de Dios, ni usted ni yo éramos dignos de la presencia y de la misericordia de Dios, pero Él con su amor y su gracia nos extendió su mano, y por eso usted hoy y yo somos lo que somos, por la gracia de Dios. Y ese cuentico que el Espíritu Santo no se sigue moviendo, yo quiero decirle que esta mañana hay un caudal del Espíritu Santo para usted y para mí. Si usted no ha vuelto a sentir la gracia de Dios, ni ha vuelto a sentir la presencia de Dios, y no ha vuelto a hablar en otras lenguas, en esta mañana el Espíritu Santo puede llenar a alguien con el Espíritu Santo. ¿Qué necesitas en esta mañana? Estén en sus pies, por favor. Aquí hay un altar. Estamos en un día de ayuno, de oración, de clamor. Dios cuenta contigo. Dios sigue contando contigo. Aquí hay Espíritu Santo, hermano. Aquí hay Espíritu Santo. Ahora usted puede hablar en lenguas en el nombre de Jesús. Estoy predicando la palabra en el nombre de Jesús. Usted puede sentir la gloria de Dios. Pero clama esta mañana como si algo se le rasgara de su corazón, como si algo le doliera, como si algo se le estuviera apagando esta mañana. ¿De qué tenemos que pedirle perdón a Dios esta mañana? Dios está viendo lo que estás haciendo. Yo sigo creyendo en Dios. Los 28 años que llevo no me son en vanos. Los 50 años, hermano, que usted lleva en el Evangelio no lo son en vano.
Usted sabe más que yo que Dios existe, de que Dios está aquí. Dios quiere hacerle un llamado a usted. Aquí hay un altar, acá hay un altar muy amplio. Qué bueno que viniéramos todos, le pidiéramos perdón a Dios. Dios está hablando. Hay corazones tan duros, donde hay gente que ya no siente nada, donde hay gente que ya no se quebranta, y eso lo asusta a uno, eso le da a uno temor. Yo soy uno que cuando a veces me pasan días donde no siento la presencia de Dios, yo me voy allá a un lugar de mi casa y a veces me acuesto tarde o a veces me levanto temprano o en el día, qué sé yo, y digo: Señor, hace días no lo he sentido. Si algo he hecho, perdóneme, aquí estoy. Y comienza uno a clamar y uno comienza a sentir la presencia de Dios. Dios sigue haciendo el llamado. Aquí hay un altar. Dios está llamando. Dios está insistiéndonos. Qué triste que Dios nos tenga que insistir. ¿Usted quiere ver cosas grandes? Hay que buscar a Dios. ¿Sabe que a veces queremos gastarnos en la presencia de Dios sin arder? Aquí hay un precio que hay que pagar. El martes yo estaba muy cansado arreglando la casa que me la habían entregado y quería quedarme en la casa descansando, pero yo dije: si uno se esfuerza a veces para irse para el trabajo cansado, con sueño, dije: no, yo me voy a alistar y me voy para el culto. Adórelo aquí que Él está. Adórelo, glorifíquelo.